Bueno, Percy, es un gran gusto y un gran placer estar aquí contigo en esta transmisión para contar acerca de este libro que tiene que ver con esa historia global que hemos pasado como experiencia única, la pandemia. Fueron 2 años y un poquito en el que el mundo se detuvo y en el que tuvimos la oportunidad de mirarnos hacia el interior y observarnos como seres humanos partícipes de una experiencia que nos paralizó, nos atemorizó y también nos mató. La gran pregunta que cabe, y este libro trata sobre eso, es si hemos aprendido elementos que nos sirvan para construir una nueva normalidad. Ahora, yo quiero detenerme en esa parte que nos ha paralizado. El mundo, yo creo que aún no se recupera de 2, 3 años de una pandemia. Por lo menos a esta generación, la pandemia más antigua que hubo fue la peste bubónica. No, la gripe española de 1918. O sea, tuvimos una nueva experiencia 100 años después. 100 años después. Como es la naturaleza, ¿no? Y yo recuerdo un poco lo que predecía Nostradamus, ¿no? Que esto es cíclico, pues, ¿no? Va a llegar un momento donde... Y las pandemias, bueno, hay que decirlo como tal, ¿no? Ese es el control natural de la humanidad, ¿no? Entonces la sobrepoblación va exterminando un poco lo que pasó con la peste bubónica, ¿no? Porque no había tecnología médica, no había sanidad, o sea, era otro universo a lo que vivíamos acá, ¿no? Bueno, si miramos comparativamente con esa experiencia de la gripe española, que en realidad de lo menos que tenía era la española, sí. Fueron los españoles que dieron a conocer de la gravedad de este hecho, pero eso fue traído por chinos que se trasladaron a soldados americanos que combatieron en la Primera Guerra Mundial, sí. Y terminaron endilgándole a los españoles el San Benito de la pandemia. A mí me parece que la pandemia es siempre una oportunidad para mirarnos hacia adentro, como humanidad. Y creo que es el punto final de una experiencia que para muchos resultó altamente seductora, la globalización. Creíamos que en la medida que más integrados estábamos, más protegidos, con más oportunidades, estábamos sintiendo los seres humanos. Sin embargo, esta pandemia global nos expuso a todos a los mismos problemas de toda la vida. Egoísmo de las naciones, sí, claro. Irresponsabilidad de muchas y el poder económico. Y el poder económico detrás de eso. Y creo que ese es un trasfondo importante. La globalización yo creo que terminó con la pandemia como proceso político, económico y social y nos volvió a mirarnos hacia adentro con unas observaciones un tanto populistas, demagógicas o hipernacionalistas que hemos mirado como resultado de esta pandemia. La otra cuestión que también no quiero dejar pasar es que los chinos se presentaron como los grandes adalides del proceso comercial del mundo global. Pero sin embargo no fueron responsables, porque tuvieron el conocimiento de la pandemia 3 meses antes en que comenzaron a contar al mundo de que estábamos ante un problema. Pero a eso voy a ir en un momento. Lo que yo quiero es un poquito, palabras antes, creo que nos puso en una evidencia la carencia que había, sobre todo en América Latina, de la estructura como Estado. Vamos, en el Perú, usted ha debido poder investigar, hemos tenido la peor maneja de pandemia con el señor Martín Vizcarra, que tuvo las medidas restrictivas más fuertes del mundo. Bueno, excepto China, que era tolerancia cero. Pero lo que sucedía en el Perú era que no tenemos una infraestructura sanitaria retrasada hace 50 años. 2, políticos que subrepticiamente aprovecharon para vacunarse. Y tercero, la miseria de un sujeto que prefirió matar a muchas personas y no lograr lo que debería ser un jefe de Estado, conseguir salvar la vida de muchos peruanos. Y esa tendencia se dio en América Latina en muchos, porque muchos presidentes han terminado involucrados en procesos judiciales aprovechando el COVID, porque se decretaba a través de decretos de supremos especiales. No solamente, y agregaría todo lo que dijiste, que estoy de acuerdo, es que tampoco hemos estado al menos paralizados de corrupción,
durante todo ese tiempo. Ujú. Al contrario, los hechos de corrupción se sucedieron de manera frecuente, de forma escandalosa. Mientras el país se paralizaba, no tenía ninguna actividad comercial, sin embargo, los líderes políticos se encargaban de endeudar a nuestros países con el cuento de que había que superar el COVID. Ujú. Y en ese momento en que todos decíamos, bueno, estos señores finalmente tratarán por todos los medios de trabajar en función de los intereses colectivos, se volvieron todavía más egoístas, más ladrones, más encargados de humillar a ese pueblo que se encontraba en ese momento completamente inerme, incapaz de poder enfrentar una circunstancia de ese tipo. A mí me parece que la pandemia tuvo que haber rescatado un elemento central que es la dignidad. Y cuando hablas de la cuestión del régimen sanitario que puso la pandemia en su grado más escandaloso, porque nuestros hospitales fueron sobrepasados, la capacidad de crear juntos vacunas efectivas están muy distantes de las capacidades y posibilidades nuestras, y todos en el medio pensando salvarse cada uno, como una especie de naufragio colectivo en donde no importaba lo que pudiera uno hacer para agarrarse de la tabla salvadora, si eso supusiera incluso la pérdida del lado del que estaba con uno. Entonces, esa mirada a mí me parece que es uno de los temas en los que insisto mucho en el libro El Jardín Pandémico, porque es una mirada doble. Por un lado, una mirada optimista, una mirada en cierta manera provocadoramente el reencuentro con la naturaleza en un jardín, pero por otro lado la vida real, la que existía durante todo ese tiempo en el mundo político, en el mundo social, donde el egoísmo y fundamentalmente el deseo de salvarse a como sea dominaba esa cuestión e incluso estimulaba a los ladrones que ni en pandemia dejaron de robar. Ha dicho usted una palabra súper interesante, ladrones que no dejaron de robar en medio de la pandemia. Y eso revela un poco la miseria humana. Pues, no sé si el término, no quiero ofenderlo, no lo quiero ofender. No, es una palabra apropiada. La miseria humana yo creo que esta pandemia descubrió, afloró esos sentimientos bajos de seres humanos, en que para ellos lo más importante era seguir robando antes de salvar la vida. Lo vimos y lo padecimos en América Latina como ninguna otra parte. Creo que se robó durante la pandemia más en América Latina que en África. Aquel concepto de que nos estamos africanizando, que era una manera peyorativa de mirar a los países africanos, sin embargo, tuvieron un comportamiento mucho más digno que el que tuvimos nosotros. Y creo que ese es un elemento que la vieja normalidad que nos acostumbró a ese tipo de comportamientos, pensábamos que en tiempos pandémicos se superaría, pero no fue así. Por el otro lado, también la incapacidad de la sociedad de rebelarse ante una circunstancia como esta, para después de pasada la pandemia, tener que cobrársela a los ladrones, a los que jugaron con su dignidad, con su vida, y que terminaron siendo responsables por no haber reaccionado como se debiera, a tiempo y en modo, a una circunstancia como esa. Hubo hospitales que no tuvieron oxígeno. La gente murió porque no tenía acceso. Aquí en el Perú pasaba lo mismo. Hay una escena, no sé si usted ha logrado pasar, hay que decirle, le haya gustado que le pase ese video. Cuando Vizcarra llega a Arequipa, no sé a qué llegó, y recuerda a la señora que corría detrás del auto porque su esposo estaba en la carpa agonizando. Sí, sí. Y no podía conseguir nada porque no había oxígeno. Yo hablé, el dueño de la minera que lo iban a lanzar como presidente de la República, Roque Benavides. Yo hablo con Roque Benavides. Él estaba donando una planta de oxígeno para Arequipa y el gobierno le dijo no. Porque si el gobierno no lo hacía, no lo podía presumir como una obra en función de los intereses de la gente. Esto tendría que haber redoblado el esfuerzo de lo público y de lo privado. Este era un asunto de todos, independientemente si fuera empresario o fuera gobernante. O ideologías. También. Porque Martín Vizcarra vendió un sector que nadie quería que se le... Porque él tenía el cuajo de salir al mediodía a contarnos cuántos muertos había. Lamentable. Y
Y yo cuando hablé con este señor, el empresario minero, me decía, Percy, yo quiero donar, yo no quiero que me den nada, no quiero donar. Es más, yo lo voy a traer a los técnicos, lo voy a instalar, le voy a dar mantenimiento por un año. Y literalmente dijo, no. ¿Sabes qué pasó con la esposa de este señor? Murió al día siguiente. Y Vizcarra le dio la espalda a esta ciudad. Hay una palabra que también surge que es miserable. Es una palabra muy fuerte en el español. Es alguien que está desprendido del sentido de la propia dignidad humana, que es la palabra que yo uso, y se convierte, claro, se convierte en un elemento nocivo, en alguien que realmente opera en función de intereses malsanos y que se alimenta de su condición de miserabilidad para tratar de encontrarle ventajas a una situación absolutamente desventajosa para todos. Creo que la miserabilidad de nuestros líderes políticos, de no poder entender la gravedad de este momento y de incluso en medio de ese naufragio colectivo en el que estábamos, eran capaces de robar la tabla salvadora de un grupo de personas si eso supusiera un poco más de riqueza miserable a su condición de gobernante. Ahora, como dice el título de tu libro, El Jardín. En el jardín pues tenemos una variedad de vegetación, sí, flores y todo eso. Quiero trasladar un poco a este mensaje que trae tu título, donde trata de emerger una flor, una hierba mala y todo eso. Todos quieren sobrevivir. Y antes de esta conversación te decía el poder económico de unos países para desplazar a Sudamérica, al África, a la India, para que no puedan comprar las vacunas cuando ya se tenía conocimiento que había una vacuna que podría salvar la vida. Y te hablo de Estados Unidos, la Comunidad Europea, que ponían por encima el dinero adelantado y dejaba en la cola a muchos otros países. No, todo esto demostró también de que no estábamos preparados globalmente para una respuesta a la altura de las circunstancias. Se dio incluso una organización, un organismo de la OPM, Organización Panamericana de Salud, que dijo que pusiéramos dinero en los países. Mecanismos COVAX. Usted sabe que al Paraguay no le llegó una sola vacuna y pagó 6 millones de dólares, que hasta ahora robaron todos ellos. O sea, robó la OPM, robó el sistema COVAX. Ahora no sabemos cómo pedirle el dinero que pagamos por adelantado por unas vacunas que nunca vinieron. Y están buscando pretextos y argumentos para no devolver al pobre Estado paraguayo lo que ellos habían pedido como contribución si quisiéramos tener la vacuna como opción y como alternativa. Miserable. En Paraguay 20.000. La última gran guerra que tuvimos contra Bolivia de 1932 al 35 nos costó 30.000 muertos. O sea, la pandemia nos costó casi lo mismo que una guerra. Media guerra. Sí, señor. Casi media guerra. Y en términos generales, cálculos oficiales hablan de 5 millones, cálculos extraoficiales 15 millones. Wow. Ahora, si nos ponemos en un escenario post-pandemia, sí, ¿okay? ¿Qué lección han aprendido los políticos? Nada. Yo creo que la política en general, que es la búsqueda del bien común, tendría que haber dicho, nuestro sistema sanitario da vergüenza. Por favor, pongámoslo a tono. En el Paraguay, un país de 6.100.000 habitantes, antes de la pandemia había 70 camas de terapia intensiva. 70. El gobierno se presentó como un gran logro post-pandémico de decir que ahora tenemos 700 camas, pero nos hacen falta 2.000. O sea, para ver de qué manera, por eso uso y subrayo mucho en el texto, en esta entrevista contigo, el carácter miserable de nuestros líderes políticos. Presumir como una especie de logro, decir, hemos 10 veces multiplicado la cantidad de camas cuando todavía estamos lejos de lo que necesitamos, y que ahora esas mismas camas están abandonadas y que no tengan los médicos preparados y entrenados para este tipo de atención, nos demuestra que el interés general, ese interés que debería dominar la acción política, no se aprendió nada durante el tiempo de la pandemia y durante tu pregunta, la post-pandemia. Ahora, quiero traerle en mente lo que le voy a describir para inmediatamente eso compararlo con lo que sucedió durante la pandemia y la post-pandemia. El exterminio nazi, ¿ok? Literalmente borrar un pueblo judío
por un tema de ideología, de este tipo que estaba estrenando, Hitler, que estaba loco y que quería tener una raza única, todo eso, y todos los abusos, atropellos que se hicieron ahí. Claro, no es lo mismo, pero es muy parecido a lo que sucedió con gobernantes que tenían la responsabilidad legal, moral con su país para salvar a esos conciudadanos que murieron, en el caso del Paraguay, 20.000, en el caso del Perú, 200.000 muertos. Estados Unidos más de 1 millón. Más de 1 millón. En Brasil, cerca de 7, 8 millones de brasileños. Sí, murieron. Y con Bolsonaro y Trump jugando a payasos, explicando lo inexplicable y sugiriendo métodos terapéuticos muy lejanos de la realidad. Exacto. Ahora, y aquí ven y me pregunta, si eso en el momento se consideró crimen de lesa humanidad, ¿por qué esto no? Tendría que serlo. Yo estoy seguro que un abogado que tomara este mismo caso y buscara la manera como se respondió ante una circunstancia de este tipo, de los robos que ocurrieron durante el periodo con la contratación de insumos médicos, la construcción de hospitales. No hubo una acción política. Para mí lo más vergonzoso, y lo digo en el libro, es que en el medio de la mayor situación de conmoción y consternación global, no se dejó de pensar más que en el beneficio particular y no en el colectivo. O sea, nosotros solemos decir, los latinoamericanos, somos capaces de todo, pero nos persignamos ante la muerte. La pandemia nos mostró que ni ante la muerte nos persignamos ni cambiamos. Yo sigo insistiendo en este tema de que nuestras autoridades en toda Latinoamérica deberían asumir una responsabilidad de crimen de lesa humanidad. Tendría que ser sujeto de una investigación y decir todo lo que dejaron de hacer, todo lo que no hicieron, todo lo que hicieron mal de profeso, todo lo que hubo alrededor de ese tipo de actividad en lo sanitario, en lo político, en lo económico, en el sobreendeudamiento que tenemos. Esto transformó, Percy, nuestra manera de entender la relación para con el otro. El otro se volvió en alguien desconfiable, alguien que podría pasarte una enfermedad que acabaría contigo. Comenzamos a desconfiar todavía mucho más y todavía no volvemos de eso. Acabo de venir de una universidad en Lima, aquí, donde di una conferencia y me dice que solo el 30% de los alumnos retornaron físicamente a las aulas. Un 70% sigue clases a la distancia, con la computadora. Entonces, eso, yo a veces me pregunto, ¿a qué nos va a llevar como sociedad? ¿Nos va a costar tanto mirarnos a los ojos, hablar con el otro, construir cuestiones comunitarias que realmente sirvan para mostrarnos como colectivo de lo que somos capaces? ¿A dónde irán los partidos políticos? ¿Qué forma tendrán las maneras de manifestación que observaremos a futuro? O sea, la pandemia no es solamente un hecho sanitario, es un hecho económico, es un hecho social, es un hecho educativo, es un hecho que tiene que ver incluso con las cuestiones mínimas de lo colectivo, que es el de confiar en el otro, en creer en el otro. Esta pandemia ha marcado a una generación, por lo menos dos generaciones distintas, que no volverán a ser lo mismo. Nunca más. Nunca. ¿Pero qué hacer frente a ello? Primero, el tema de la primera cuestión es que el ciudadano pueda entender de que él tiene la autoridad, la potestad de buscar encontrar mejores líderes políticos que los que ha venido eligiendo. Yo siempre suelo decir de que cada país tiene el gobierno que se le parece, no el gobierno que merece. O sea, el gobierno sueco se parece al pueblo sueco, el pueblo de Singapur se parece, el gobierno de Singapur al pueblo de Singapur. Entonces yo considero que acá lo que tendríamos que decirnos entre todos, mire la cantidad de gente impresentable que hemos venido eligiendo. ¿No será culpa nuestra que les hemos dado demasiado poder a toda esta gente impresentable, indigna y miserable, que no son capaces en general, como colectivo, en el Congreso, en los órganos de representación, en la presidencia de la República, de tener una mirada, por lo menos, yo no le pido tanto, compasiva con respecto al pueblo que lo eligió? Ahora, te cuento, yo tuve una conversación con un masón, ¿lo conoces? Sí. Un maestro masón. Y él me dijo algo que me dejó muy perturbado. Me dice, la democracia es efímera. Solo es un título. En los países sudamericanos hay dos poderes que eligen, ponen y sacan presidentes. El poder económico
y el poder político. Este señor puede ser de izquierda, de derecha, de centro. Si el poder económico, el poder político están aliados para que ese señor entre al poder, lo van a hacer. Y el día que le bajen el dedo, se va. La democracia es efímera, me dice Tercio. La gente puede ir a votar, pero vota en función a lo que te coloca el menú electoral. Sí, es cierto. Y esa es una tendencia que sucede en toda Latinoamérica. Sí, pero yo no quisiera sacarle a la democracia su valor revolucionario, transformador, de oportunidades. Me gusta mucho esa definición de Jefferson, el padre fundador de Estados Unidos, que decía, la democracia es un sistema político de oportunidades, donde cada persona tiene que estar segura de que tiene al menos una oportunidad. Yo creo que lo peor que le ocurre a la democracia es que no le dé oportunidades a la gente y que esta gente esté votando, no solo en cada comicio, cada 4, 5, 6 años, como en México, sino que esté votando con los pies, huyendo de sus países. Nunca hemos visto la cantidad enorme de gente que ha salido de su país porque no encuentra oportunidades. Ahora, 7 millones de venezolanos. Yo pregunto acá en el Perú, ¿cómo andan en temas de criminalidad? Me dicen venezolano, venezolano. Venezolano extorsiona, venezolano mata, venezolano roba, venezolano. Y no sabemos qué hacer con ellos. 1 millón de venezolanos viven en el Perú y 7 millones fuera de su país. El país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Tiene petróleo para 500 años y está manejado por un chofer como Maduro, incapaz de hacerle entender cuál es su destino. Y que dice que el pajarito le dice. Claro, no, ese tipo de tonterías y estupideces. Entonces yo digo, detrás de eso, la gran pregunta no es solamente que la democracia pueda ser efímera o no. La democracia tiene que tener contenido. Ella está vaciada de elementos que hagan que las personas tengan al menos en ella una oportunidad y que decidan quedarse en sus países. Yo suelo decir, en realidad cada persona que ingresa ilegal a Estados Unidos, muchos de ellos caminando desde el tapón del Darién, allí entre Colombia y Panamá, y llegando hasta la frontera norte de México y la sur de Estados Unidos, están diciéndole cada uno de ellos qué pelotudos hemos sido eligiendo a esta caterva de ladrones que nos han gobernado durante tanto tiempo, que nos fuerzan a tener que salir del país con todos los riesgos que ellos. Ahora, la democracia tiene que ser, para ser más larga, más longeva y menos efímera, un compromiso realmente para comprender que tenemos que encontrar una salida desde adentro y por cada uno de nosotros al modelo de país que ambicionamos con los problemas que tenemos. Ahora, yo siempre he sostenido en mi programa y con muchos invitados que el peruano, el ciudadano, tiene que asumir la responsabilidad del voto que da. Sí. Y en nuestro país, en los últimos 10 años, tenemos la tan mala suerte que tomamos la decisión de que votar incluso en la cola, en el centro de votaciones. Estamos preguntando, ¿por qué votaste esa? Oye, ¿quién está en él? Entonces, no asumimos la responsabilidad de un derecho ciudadano que está en la Constitución y el valor importante que es de la votación para elegir a una autoridad. Le entregamos ese poder y no asumimos la responsabilidad de siquiera investigar quién es ese tipo. Totalmente. Hay una etapa previa a la cuestión electoral y una etapa durante que también en varios países tiene carácter fraudulento, porque hay muchas maneras de distorsionar la voluntad popular. Y después también hay una actitud que no tenemos, que es la de controlar. Los latinoamericanos podemos ser buenos, pero controlados seríamos mucho mejores. Entonces hay una especie de deshacernos de la responsabilidad, ya voté, y que se vea, no, eso es lo peor. El ciudadano tiene que seguir ejerciendo un poder de control a través de sus partidos, movimientos, activismo individual. Y usaste una palabra buena para definir ese trance, que es la palabra responsabilidad, que es una palabra hermosa, viene del latín res, que significa cosa, y pondere, que significa ponderar, valorar la cosa. O sea, ser responsable es valorar aquel acto que yo realizo para un provecho determinado. O sea, cuando voto y soy responsable es porque sé la trascendencia de mi acto, no solo por el momento, no solo por el que escojo, sino por el modelo de sociedad que ambiciono. Ahora, en Latinoamérica, en algunos países, es obligatoria la votación. Entonces, sí. Y votamos porque no queremos pagar la multa.
En algunos casos sí, Sí. y en otros países, aunque haya multa, es irrelevante. Sí. Si no hay todo lo anterior que hemos hablado, que tenga la obligatoriedad o no, no va a cambiar la ecuación en la que estamos. Imagínate Argentina, el próximo domingo de elecciones, tiene que elegir entre alguien que es responsable del 140% de inflación anual, su ministro de Economía, del Partido Justicialista, del Partido de Perón, que están en el poder hace 20 años, y debe enfrentar a un delirante, a un cuasi loco, Milei, que dice, entre otras cosas, que hay que acabar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, hay que acabar con el subsidio al transporte, hay que acabar con el Banco Central, hay que dolarizar la economía. Argentina, que hace 100 años era uno de los 5 países más ricos del mundo, hoy tiene que debatirse entre alguien que es responsable de su vida miserable y alguien que le dice, mira que te advertí bien, soy un loco. O sea, si me diste el poder, me diste a sabiendas de quién era yo. Y ahí viene mi pregunta. ¿Por qué tenemos que dar estos extremos? Porque no tenemos la capacidad de poder entender la gravedad de nuestro acto. ¿Y por qué fundamentalmente? Porque tenemos un problema grave en términos educativos. Somos una sociedad rezagada en términos de inversión educativa. Estamos con menos del 5% del Producto Interno Bruto, con una mala calidad de educación, en un momento en el que en el mundo 2/3 de la riqueza constituye conocimiento. O sea, hoy lo que importa es lo que tenés en la cabeza, lo que te dieron elementos para producir riqueza con lo que tienes en el marote, como dicen los argentinos. Y si no entendemos eso, pues entonces seguiremos lamentándonos en las consecuencias que ya vivimos en la actualidad. Qué importante es la educación, ¿no? Qué importante es cortar las brechas de alfabetización, aprender a leer. Y estas ideologías que quieren controlar las cosas se aprovechan de la ignorancia, la falta de preparación de un grupo de población, de un sector etario, para ahí ser caldo de cultivo. Mira lo que le pasa a Cuba. Yo te diría que no solamente Cuba en términos ideológicos de un gobierno que se calificó de revolucionario en el 59, hoy no tiene nada de eso. Hay algo más, hay también una gran corriente que quiere establecer una forma de dominación a partir de la educación. Y dicen, por ejemplo, no vamos a tolerar que le enseñen a nuestros hijos lo que significa la ideología de género, porque detrás de eso existe todo un interés de convertir en homosexuales a nuestros niños. La cantidad de tonterías que uno tiene que estar obligado a tener que escuchar en un debate empobrecido, cuando nuestro problema es que nuestros chicos de 6º grado en Paraguay no saben leer ni escribir, no saben multiplicar, sumar, dividir o restar. Todo esto es cuestiones básicas, elementales, abandonadas, y nosotros distrayéndonos en conversaciones bizantinas, irrelevantes e intrascendentes. Ahora, qué importante es que un ser humano aprenda a leer, entender lo que lee y pueda transcribir lo que lee. Sí, señor. Porque si no está condenado... Ese es un problema general en América Latina. Es una estructura. Claro, la comprensión lectora. Puede existir que alguien sea capaz de leer después de media hora un artículo escrito por el doctor Gustavo Romero Umlauf. Pero después tú le preguntas, ¿qué es lo que dijo este señor? ¿De qué habló? No te puede dar a conocer, porque no entendió. Entonces, los grandes desafíos de las autoridades en América Latina, incluso post pandemia, es invertir más en infraestructura sanitaria, educativa, eso, aumentar los niveles de control ciudadano, que no tenemos que partir de la idea de que ellos van a ser misericordiosos con nuestro drama. A ellos no les importa nada, son capaces de robar mientras nos estamos muriendo. Eso nos enseñó la pandemia. Ahora, tu libro describe un poco todo esto, que es un punto de partida. Describe este mundo y es una mirada global de la realidad de la pandemia y de la etapa post-pandémica. Y también, por eso se llama el jardín pandémico, la historia tiene que ver con un espacio físico en el que reina la armonía, la belleza, esa renovación de la propia vida que significa tener un pequeño jardín. No hace falta que sea muy grande para darnos cuenta de la maravillosa naturaleza que tenemos. Los ingleses tienen una gran pasión por los jardines, aunque sea pequeño, porque consideran que detrás de eso existe algo que es realmente importante y relevante al género humano, que es la búsqueda de la armonía y la renovación de la belleza. Los orientales por eso dicen, ustedes los occidentales están equivocados porque buscan la felicidad. Lo que deberían buscar es la armonía.
Entonces esos jardines japoneses, esos jardines coreanos, esos jardines de Oriente, tienen toda una gran belleza. Y una cosa que me llamó la atención en el jardín de mi casa, que está incluido dentro del texto, como contraposición a ese otro mundo del que hablamos inicialmente, ese mundo de la codicia, ese mundo del egoísmo, de la miseria. Bueno, la contrastación a eso es que qué bueno sería que recobráramos un sentido también de armonía con la naturaleza. Cuando dejaron de transcurrir los meses de la pandemia, nos dimos de cuenta que se acabó el problema de la capa de ozono, ¿no? Y comenzamos a darnos cuenta que tenemos que hacer algo realmente con respecto a esto, que tiene un grave costo en términos económicos y sociales para los pueblos. Pero en ese sentido, ni los pueblos que realmente plantean grandes cambios quieren cumplir esto. Nadie quiere apearse de su deseo de sobreponerse al otro. China, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Y todo esto también habría que mirarlo, Percy, y está en el libro, que es una mirada a la cuestión de la post-pandemia y los conflictos en los que estamos insertos en la actualidad. Conflictos que tienen que ver con el populismo, con la demagogia, con la lucha de las identidades, la cuestión de decir yo reconozco que esta parte es rusa, no ucraniana, y por lo tanto declaro la guerra al gobierno de Kiev porque el Donbass es de nosotros y allí no puede existir una cosa como esa. O vemos lo que pasa con Hamas e Israel en este momento, como creyendo los israelitas que van a acabar con el problema, acabando destruyendo por completo Gaza. La cantidad de gente con capacidad de continuar el conflicto por la vía violenta que están engendrando en este momento es enorme. O sea, yo creo que la mirada de la realidad del mundo que vivimos, como planteo en este libro de ensayos, porque este es un libro de ensayo social, llamado El Jardín Pandémico, es para darnos cuenta de la gravedad de nuestro tiempo y para evitar lo que está ya en curso, para algunos, una tercera guerra mundial encubierta. Ahí quería ir. ¿Tú recuerdas que tuvimos la Revolución Francesa, sí, la Revolución Industrial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la dominación china hacia Estados Unidos a través de esta guerra económica que ya los ha invadido? Se viene otra revolución más adelante. Yo no descartaría para nada. En este momento hay una guerra fría nueva. La que supimos se dio durante varios años, de 1917 con la revolución bolchevique hasta 1989, la caída del muro. Y ahora tenemos una guerra fría entre Estados Unidos y China. Es una guerra enorme por el volumen comercial de lo que estamos hablando. Este encuentro que tienen estos días Biden con el líder chino es todo en torno a la cuestión de cómo vamos a administrar esta cuestión conflictiva, que entre otras cosas significa la desinversión americana en China. Y una gran oportunidad para nuestros países. Hace poco estuvo la presidenta de ustedes, que es una de las 11 presidencias invitadas por Estados Unidos, a ver dónde colocan la inversión americana que está saliendo de China. Si sabes que los chinos están construyendo un megapuerto. Exacto, aquí en el Perú. En Chancay. Claro, pero eso hay que mirarlo dentro del contexto anterior a la pandemia. Sí. Habría que mirar lo que queda de eso posterior a esta guerra fría entre Estados Unidos y China. Vamos, los chinos no van a invertir la cantidad de millones en el Perú, en Chancay, si no tienen una mirada estratégica para América Latina y con la competencia que quieren darle a los Estados Unidos. Sí, pero esa es una realidad, vuelvo a citarla, es prepandémica, la famosa ruta de la seda, sí, la cuestión de que los chinos no buscamos imponer militarmente nada, sino a través del comercio, que de hecho esa China ya fue así, sí, hasta que vino la guerra del opio, que le declaró Inglaterra a China. O sea, China ya fue lo que es ahora con anterioridad. O sea, esto no es una experiencia nueva que está ocurriendo en este instante, ni mucho menos. Entonces, yo creo que había que mirar con atención lo que está ocurriendo en el tema de China, a quien muchos endilgan su irresponsabilidad en el manejo de la pandemia. Ellos supieron en octubre ya el problema y dieron a conocer el 31 de diciembre, haciendo que prácticamente unos 3 meses se propagara el COVID de una manera global con un daño enorme. O sea, yo creo que China nos merecemos de China algún tipo de explicación por sobre lo que ha acontecido. Y ahora, ante el reto de lo que significa esta situación de carácter comercial conflictiva con Estados Unidos, están amenazando con una guerra contra Taiwán, que yo creo que si se da de forma efectiva, puede ser también de impredecibles consecuencias en todos los campos.
nosotros. Muy bien, tu libro está aquí en Tumacro, librería editorial, que está ubicada acá en la avenida Santa Cruz, 160 San Isidro. Cuéntanos, invítalos al público que puedan... Bueno, están convidados a un libro nuevo, ¿no? Pues claro, a un libro nuevo para muchos de los lectores, un libro de ensayo social y político y económico, con una mirada contrapuesta entre la armonía de la belleza de un jardín paraguayo, con muchas plantas y flores provenientes de Oriente. Mira qué sorpresa para mí haber descubierto que de los 27 árboles frutales que tengo, 7 son provenientes de China, por ejemplo, que se adaptaron perfectamente al clima y a las condiciones del Paraguay. Algunas vinieron de la India, como el mango, ¿no? Y otras también con el mismo tono. Pero lo que quiero del otro lado es contrastar la experiencia del mundo en el que vivimos y del mundo que tenemos que cambiar para alcanzar esta nueva normalidad. Es un libro que espero les guste a los lectores peruanos, que tengan una oportunidad de conocer de la literatura paraguaya por un lado, pero en este caso yo diría más universal, porque las preocupaciones puestas en el texto nos tocan a todos.